La historia y su música. Yo soy Minko y hoy vamos a hablar del hito fundacional de nuestra patria, la Revolución de Mayo. Como ya vimos, en 1806 y 1807 sucedieron las invasiones inglesas. El haber vencido a Gran Bretaña sin la ayuda del amo español despertó una identidad propia en los habitantes del virreinato del Río de la Plata. A su vez, mientras más fuerte se hacía Napoleón, más se debilitaba la corona española y la casa de los Borbones. Los Borbones eran una familia que originalmente reinaba Francia, pero en 1700 sumaron un local a la franquicia, España. Ser Borbón en el siglo XVIII estaba bastante bien, pero pasaron cosas. Primero, tras la Revolución Francesa, ¡Viva la France! ¡Viva la baguette! los Borbones perdieron la corona de Francia y un par de cabezas. Y ahora tenían problemas también en España, donde padre e hijo peleaban por el trono. Tras el motín de Aranjuez, el rey Carlos IV decidió abdicar y entregar la corona a su hijo Fernando VII. Abdicar significa renunciar a el cargo honorífico de rey, cediendo la corona a otro ser. En este caso Fernando VII le devolvió la corona a Carlos y Carlos se la entregó a Napoleón, que a su vez se la cedió a su hermano José, alias Pepe Botella. Tenía fama de beber mucho alcohol. Napoleón alojó al rey depuesto, Fernando VII, en un lujoso palacio en Valensay. Hubo intentos de rescatarlo, pero tan cómodo estaba el rey repuesto que denunció a sus rescatistas para que fracasen. Algunos de ellos fueron fusilados. Un divino este Fernando VII. Por su parte, las fuerzas españolas que se resistían ante la embestida de Napoleón formaron la Junta Suprema Central de Sevilla, para encargarse, entre otras cosas, de las colonias, o sea, de nosotros. Entonces, para reemplazar al sospechado virrey Liniers, la Junta nos envía a un tal Baltasar Hidalgo de Cisneros. Él había quedado casi sordo en la batalla de Trafalgar. Recordemos que Santiago de Liniers era de origen francés. Eso, sumado a varios escándalos que protagonizó don Santiago, como, por ejemplo, robarse una colecta que se hizo para mandarla a España para ayudar en la lucha contra Napoleón, fueron suficientes razones para reemplazar a Liniers. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Quienes no robamos nada somos nosotros, que utilizamos todas sus colaboraciones para poder continuar con este proyecto. Quienes quieran y puedan entran a lahistoriasumusica.com.ar y ahí eligen entre un aporte único o una suscripción mensual, que es la que más nos sirve para poder prever el futuro. También pueden ayudarnos comentando, poniendo me gusta y compartiendo. Muchísimas gracias, seguimos con el capítulo. En los años previos a la Revolución de Mayo, algunos de los padres de la patria, como por ejemplo Belgrano, Castelli y Rodríguez Peña, habían formado el Partido Carlotista. Los carlotistas cuestionaban la autoridad de la Junta Suprema Central y querían declarar nuestra independencia para armar un régimen de monarquía constitucional como el que ya existía en Europa. Para eso necesitaban una monarca, y la elegida para el puesto fue Carlota Joaquina de Borbón, la hermana de Fernando VII. Ah, por eso el partido de ellos se llamaba el Partido Carlotista. Exacto. Carlota se encontraba en Río de Janeiro porque estaba casada con el futuro rey de Portugal y de Brasil, Juan VI. En ese momento todos los nobles portugueses ficaban en Río de Janeiro. Se habían escapado cuando Napoleón invadió Nuestros carlotistas le expusieron su idea a doña Carlota, pero tuvieron una negativa rotunda por parte de esta, ¡Ay, no! que no tenía ningún interés en alentar un régimen constitucional. Ya para 1809, los patriotas se reunían en la famosa jabonería de Vieites y Nicolás Rodríguez Peña. No quedaba en esas calles. Primero porque no se cruzan, salvo en Cursucuatiá. Y segundo porque nos referimos a ellos en persona, que estaban vivos y tenían una jabonería. Allí se reunían con muchos otros como Belgrano, Moreno, Castelli, Saavedra, Paso, Beruti, French, Larrea, Alberti, Viamonte, Rodríguez, Ravena. Este último es mentira, pero no me rimaban los que quedan, ¿no? Yeah. Yeah.
Bueno, me emocioné. Mientras estos patriotas se juntaban a conspirar contra el régimen virreinal, inspirados por la ya realizada independencia de Estados Unidos, la de Haití, también por el intento frustrado de revolución de Tupac Amaru, por la Revolución Francesa, por las revoluciones de La Paz y Chuquisaca ocurridas en 1809, influidos por los libros prohibidos, por la Inquisición a los cuales nuestros patriotas por distintas razones tuvieron acceso, y hartos, pero muy hartos, del monopolio español en el comercio de la zona. A principios de 1810, un hecho terminaría de cortar el hilo del cual pendía la vigencia de Virrey Cisneros en su puesto. La Junta Central tuvo que disolverse y sus miembros se vieron forzados a huir debido a una invasión francesa en Sevilla. ¡Cisneros! Intentó, por todos los medios, que estas noticias no llegaran a los patriotas. Incautó los diarios que venían de Europa, sentando un precedente de manipulación de la información. Pero los patriotas tenían aceitado un mecanismo para lograr hacerse de los preciados periódicos. Agustín Donado, con sus contactos en la aduana porteña, logró conseguir un ejemplar de un periódico europeo que llegó a manos de nuestros queridos patriotas. Así es que fueron a reclamarle, o más bien a imponerle a Cisneros, que se convoque a un cabildo abierto. El cabildo abierto en una modalidad, en caso de emergencia o una eventualidad, se juntaban los ciudadanos a discutir y votar. Pero para formar parte debías tener una propiedad, una billetera abultada o ser un profesional. El asunto a tratar en el cabildo era cuál debía ser la forma de gobierno de ahí en adelante. Así es que entramos en la famosa semana de mayo, que va del 18 al 25. Se podría decir entonces que estábamos cerca de la revolución. Cerca de la revolución, no tenemos los derechos para cantar la otra canción, pero está claro que cerca de la revolución el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución los españoles tiemblan y América arde. Cerca de la revolución Europa es de Napoleón. Para este momento, en la Buenos Aires virreinal, había una escuela de música instrumental a cargo de Víctor de la Prada. En 1810, en las provincias que no fueran Buenos Aires, se podía encontrar alguna guitarra, pero lo más común eran los instrumentos nativos americanos, además de los cantos y tambores, que por lo general traían personas esclavizadas que venían en su mayoría de África e importaban su cultura bantú. Un esclavista llamado Rafael Vargas, al oír estos cantos bantúes, hizo traer instrumentos de Bélgica y envió a formarse en la escuela de Víctor de la Prada a los que se convertirían en la primera banda nacional. Qué ironía que se encomendara a cantarle a la libertad a personas que habían sido privadas de ella. En esta época había muchos contrabandistas de personas, entre ellos uno con un apellido bien conocido, Martínez de Hoz, tío abuelo del fundador de la Sociedad Rural y tío tatarabuelo del ministro de Economía de la dictadura militar del 76. Para describir a esta gente no hay música de terror que alcance. Ahora sí, volvamos a la gloriosa semana de mayo, día a día. Se puede decir que el 18 fue el momento en donde los patriotas decidieron exigir que se llame a un cabildo abierto. Algo así como reunirse para decidir que había que reunirse. El 19, Belgrano y Saavedra hicieron un pedido formal al alcalde Lezica y Juan José Castelli hizo lo propio con el síndico Leiva, que era una especie de procurador general del momento que tenía un gran nombre, el síndico Leiva. El 20 de mayo, el Virrey Cisneros, acorralado, ya no pudo resistir la presión y convocó al cabildo abierto para el 22 de mayo. El 21 los patriotas hicieron una muestra de fuerza en las puertas del cabildo, de la mano de la famosa Legión Infernal. La Legión Infernal estaba a cargo de French y Beruti. Era una guerrilla que presionaba y luchaba en las calles para que la revolución se concrete y no quede en palabras. Según la historia oficial, repartían cintitas, pero no es la verdad. Una fuerza del choque era la Gran Legión Infernal. ¿Infernal? ¡Abajo, Cisneros!
El 22 de mayo, que es el cumple de mi mamá... ¿Y a mí qué me importa, Salamín? Disculpame, tenés razón, Manuel. Se sabe que Belgrano tenía una voz aflautada. Por eso lo imité así. No para burlarme de él. Te quiero mucho, Manuel. Por fin llegó el día. Después de muchas horas de deliberaciones, se resolvía terminar con el gobierno del Virrey Cisneros y reemplazarlo por una junta de gobierno elegida por el Cabildo. El 23 se formalizó lo resuelto el día anterior, pero el 24 hubo un problema. ¡Virrey Cisneros! Hizo su última jugada e intentó nombrar una junta de gobierno presidida por él mismo. Obviamente esto iba en contra de la voluntad popular e inmediatamente generó la ira de los patriotas. Ese día fue uno de los pocos en que se lo vio a Belgrano salirse de sus casillas cuando dijo: Juro a la patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día inmediato el virrey no hubiese renunciado, a fe de caballero, yo le derribaré con mis armas. ¡Ay, ya, qué hombre, por favor! En este contexto, Castelli y Saavedra, al mando de una delegación, fueron hasta la casa de Cisneros para exigirle la renuncia y lo consiguieron. Ahora sí, llegó el día, el glorioso 25 de mayo de 1810. Un día lluvioso y frío en el que después de mucho tiempo de deliberaciones, Beruti se hartó y entró al Cabildo para exigir una inmediata decisión, amenazando que de lo contrario entraría con la Legión Infernal. ¡Abajo, Cisneros! No hizo falta porque al poco tiempo se nombró a la primera junta conformada por Moreno y Paso como secretarios y... Saavedra era el presidente y Belgrano era vocal, también vocales eran Alberti, Castelli, Larrea y Azcuenaga. Mateu también era vocal, esta fue la primera junta. Todavía faltaría mucho para que se declare nuestra independencia, pero con la excusa de que Fernando VII no estaba en el poder, los revolucionarios lograron instalar nuestro primer gobierno patrio. A este fenómeno se lo llamó la máscara de Fernando, porque usaban esta supuesta fidelidad al rey cautivo para no alarmar a los españoles y así ocultar su verdadero ímpetu independentista. Y fue todo algarabía, bríos de liberación, cantos de cancha y abrazos patrios, por unos días. Después se pudrió todo, ya lo veremos. En conclusión, ese 25 de mayo nacía la patria, se terminaba el virreinato y comenzaba la era de las provincias unidas del Río de la Plata. Faltarían muchos años hasta que seamos la Argentina, pero este día fue el día en que nos empezamos a animar a dirigir nuestro propio destino. Este fue el segundo capítulo de La historia y su música. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima cuando hablemos de cómo esta hermosa estabilidad revolucionaria se pudre y aparece la primera grieta.